empezar con la solución del primer ejercicio, que es el ejercicio 25.37. Empezaremos con la lectura del ejercicio. Nos dice que cuando se abre el interruptor S de la figura 25.38, el voltímetro B de la batería da una lectura de 3,08 voltios. Cuando se cierra el interruptor, la lectura del voltímetro cae a 2,97 voltios y la del amperímetro es de 1,65 amperes. Determina la FEM, la resistencia interna de la batería, y la resistencia del circuito R. Supongamos que los dos instrumentos son ideales, por lo que no afectan el circuito. Bueno, para empezar a resolver, podemos empezar identificando qué es lo que lee el voltímetro. El voltímetro lee la diferencia de la potencia, es decir, de A a B. Entonces, también nos damos cuenta que nos pide que analicemos para dos situaciones distintas. En el primer caso nos dice que el interruptor S de la figura va a estar abierto, es decir, este va a estar abierto y la lectura del voltímetro nos va a dar que va a ser igual a 3,08 voltios. Y para el caso número 2 nos dice que va a estar cerrado el interruptor y la lectura del voltímetro va a caer entre 2,97 voltios, y también nos da la del amperímetro, que es 1,65 amperes, es decir, que la corriente va a circular 1,65 amperes. Y a partir de esto vamos a determinar la FEM, la resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito R. Ya. Primero analicemos para el caso 1. Para el caso 1 nos dice que el interruptor S está abierto, por tanto, esto quiere decir que en el circuito no va a haber corriente, es decir, que I va a ser igual a 0. Entonces, a partir de esto podemos determinar que el FEM va a ser igual a la diferencia de la potencia, es decir, que el FEM va a ser igual a 3,08 voltios. Y ya hemos hallado el FEM. Ahora nos pide también que hallemos la resistencia interna y la resistencia del circuito. Conociendo estos dos datos, podemos usar la ecuación de que la diferencia de la potencia es igual a la corriente por R. Entonces, a partir de esto podemos hallar la resistencia del circuito, despejando, que va a ser igual a la diferencia de la potencia sobre I. Reemplazando esto, como ya conocemos estos dos datos, podemos reemplazar. Este está en voltios y este está en amperes. Sabemos que esto de aquí es un ohmio y usamos la calculadora para resolver el siguiente ejercicio, que es 2,97 dividido entre 1,67, y nos da que eso es 1,8. Entonces R va a ser igual a 1,80 ohmios. Y ya hemos hallado la resistencia del circuito R. Ahora, para hallar la resistencia interna de la batería, lo que podemos hacer es que podemos usar la ecuación de que la diferencia de la potencia es igual a el FEM menos la corriente por la resistencia interna. A partir de esto, como ya conocemos el FEM, conocemos I y conocemos la diferencia de la potencia, podemos despejar la resistencia interna, donde nos va a dar que va a ser igual a la diferencia de la potencia menos, este va a estar en menos, más el FEM dividido entre I. Reemplazando esto vamos a tener que va a ser menos 2,97 más el FEM, que es 3,08,
y dividido entre la intensidad de la corriente, que es 1,65. Nos va a dar, este está en voltios, este igual está en voltios y este está en amperes. Nos va a dar las unidades en ohmios. Tenemos que la resistencia interna va a ser igual, utilizando la calculadora, más 3,08. Nos saldría que la resistencia interna de la batería es 0,067 ohmios. Entonces con esto ya haríamos concluido con el ejercicio, ya habríamos hallado el FEM, la resistencia interna de la batería y la resistencia del circuito. Gracias.